Lo que está ocurriendo, entendemos, en Indonesia y Nepal es reflejo de esta situación, pero qué mejor que quien nos ilustre y nos dé la ruta de lo que está ocurriendo, la lectura que el embajador Juan Álvarez Vita. En los coloquios de los jueves, embajador, bienvenido. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos los oyentes y según corresponda a los distintos usos horarios, pues un saludo para todos. El tema que estás anunciando que vamos a tratar es de gran actualidad y diría yo que lo que está ocurriendo tanto en Indonesia como en Nepal es un fenómeno que está llamando la atención en la mayoría de los países latinoamericanos, en algunos países europeos también y africanos. Entonces creo que bien vale la pena considerar qué es lo que está ocurriendo en estos dos países asiáticos, ¿no? No sé por cuál empezamos, si por Indonesia o por Nepal. Creo que Indonesia, embajador, porque creo que es el más representativo, porque igual Nepal, ¿no? Pero cronológicamente Indonesia es el primer ejemplo de esta preocupación que compartimos también, embajador. Muy bien, perfecto. Entonces empezaré por hacer unos comentarios sobre Indonesia, ¿no? En primer lugar, entender a esos dos países para quienes formamos en gran medida parte de la cultura occidental, de la cultura cristiana concretamente, no es una tarea fácil. El cristianismo en esos dos países es minoritario y en Indonesia, por ejemplo, más, más del 95% son islámicos y el 5% está distribuido entre budistas, hinduistas y cristianos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, considerar la mentalidad que hay en esos países, ¿no? En el Nepal, la situación de carácter religioso es completamente diferente. El número de cristianos es mínimo y el de islámicos un poquito mayor, pero no tiene mayor incidencia en la vida nepalesa. Ahora, lo que ha venido ocurriendo en estos días en Indonesia es muy significativo y yo creo que tendríamos que estudiarlo con muchísima atención y sacar también algunas consecuencias que podría tener en América Latina y en especial con respecto a nuestro país. Indonesia es el país más grande que hay en el sudeste asiático. Comprende una parte que está en Asia y una pequeña porción ya en continente oceánico. Entonces, entender también la incidencia que estos problemas puedan tener, debemos enfocarlo también no solamente con la dimensión territorial, sino que Indonesia tiene 280 millones de habitantes. Entonces, nos podemos imaginar cómo este tipo de cosas, en qué medida se puede imaginar uno esa tensión que se está viviendo en este momento en Indonesia. En lo que se refiere a Nepal, es un país bastante pequeño, con un número de habitantes muy reducidos y que se encuentra limitados, sus límites son la China y la India. Ahora, ¿qué es lo que ha generado esta crisis indonesia que es sumamente seria?
Yo he vivido 5 años y medio en ese país y realmente estoy sorprendido por la dimensión que ha tomado prácticamente de la noche a la mañana, aunque haciendo un análisis permanente de la situación en Indonesia, diría yo que siendo un país considerado como de los tigres económicos, ¿no? Y efectivamente lo es, y está en un camino indetenible hacia un progreso económico cada vez más grande, pero al mismo tiempo hay que señalar que tiene, siendo un país enormemente rico, las riquezas están distribuidas de una manera inequitativa. Entonces uno puede comprobar los, la forma de vida de algunos sectores, ¿no? Yo no recuerdo haber conocido un país que tenga tal concentración de riquezas en tan pocas manos, ¿no? Hay una clase media bastante grande que se defiende de muchas maneras, pero en medio de una modestia generalizada. Sin embargo, en Indonesia hay cosas así que nos llaman la atención. Por ejemplo, el concepto de la familia, ¿no? Hay en una misma familia personas que son muy ricas y también muy pobres, pero siempre los ricos no niegan a sus parientes pobres, los invitan a sus fastuosas fiestas con motivo de contraer matrimonio a alguno de sus miembros, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que realmente podría llamarnos la atención. Hay una integración en ese sentido que yo diría que viene directamente de una interpretación del Corán, el libro sagrado del Islam, que, dicho sea de paso, tiene una gran similitud en el marco de las religiones abrahámicas, ¿no? Me refiero al judaísmo y al cristianismo. Las tres tienen el mismo Dios y la mayoría de los principios son coincidentes, y cuando uno estudia con más detenimiento al Islam, se sorprende de la forma como se concibe el mundo. Y por otra parte, estamos bombardeados prácticamente por una cantidad de informaciones que vienen contra los islámicos. Sin embargo, yo quisiera destacar que en el Corán se menciona muchísimas veces a la Virgen María, diciendo ahí con toda claridad que es la mujer más pura que ha existido y que existirá en la historia de la humanidad. Con respecto a Jesús, no lo consideran Dios, pero sí un profeta preferido por Dios, y que incluso reconocen que Jesús regresará a la tierra nuevamente para el juicio final. Bueno, tendríamos que hablar mucho sobre esto, ¿no? El anterior Papa dio pasos muy profundos para un acercamiento con el Islam, y hay una declaración que valdría la pena que todos pudieran leerla. Pero, en fin, yo estoy haciendo aquí un marco muy general para describir lo que en realidad es Indonesia. Es un archipiélago enorme. Tiene, en cada una de las islas hay una cultura propia, tienen sus propios idiomas. En muchos casos también hay mayorías y minorías religiosas, pero por lo general viven en mucha armonía y tolerancia,
con decir que en Indonesia, por ejemplo, las principales fiestas del Islam se festejan, las principales fiestas cristianas también. Yo recuerdo que conversando alguna vez con el personal local de la Embajada de Perú allá en Indonesia, les decía, bueno, este es un país que tiene tantas fiestas, pero como ustedes no son cristianos, tendría que trabajar, entonces el Viernes Santo, en la Navidad, bueno, y se reían, no vamos a renunciar a eso, nunca. Bueno, pero a lo que voy es que Indonesia es un país con bastante tolerancia en una doctrina que ellos han acuñado y que se llama la Panchasila. Puede explicarse este buen entendimiento que existe entre las diferentes provincias indonesias. Entonces, aquí es donde quiero entrar. ¿Por qué se han producido estas situaciones tan violentas que no tienen un precedente en ningún país asiático? Y se debe a varias razones. Una, la corrupción que indudablemente existe. Con esto no quiero singularizar a ningún país porque es una lacra universal. Existe en todas partes, pero yo creo que todo tiene pues sus límites. Y uno de los límites es el generado en lo que podríamos considerar la generación Z, ¿no? Gente que ha nacido aproximadamente de 1990 al 2010. Y esta generación tiene características muy especiales. En primer lugar, debido al crecimiento poblacional, y en esto quisiera hacer una ligerísima mención al Nepal también. En este momento la mayoría de la población, tanto de Indonesia como del Nepal, pertenecen a esta generación Z. Bueno, el gobierno, que aquí hemos conocido muy bien, el presidente indonesio hizo una visita aquí al Perú hace poco tiempo, el señor Prabowo Subianto. Él es una persona que fue, antes de ser presidente fue ministro de Defensa de Indonesia. Y se le ha acusado también de ser el autor o condescendiente de violaciones a los diferentes tipos de derechos humanos. Ahora, esto vendría a ser pues, un factor sobre el cual podríamos hablar varias horas, pero para concretar, quiero decir que son varios los factores que están conduciendo a esta situación. Y uno de ellos es no solamente la corrupción, no solamente la situación que he mencionado sobre el pasado que ha tenido el presidente, sino el aumento salarial que decretó para los parlamentarios. Entonces, esto generó una situación de protesta en Yakarta y sus repercusiones en el interior del país. Entonces, como consecuencia de eso, en la ciudad de Makassar, que es la capital de Sulawesi del Sur, que la conocemos aquí más con el nombre de la Celebes Meridional. Y el otro lugar donde se han producido así situaciones violentas es en Bandung, una ciudad muy conocida porque ahí hubo esa reunión de los países no alineados que generó todo lo que conocemos dentro de ese movimiento que tuvo muchísimo auge en años pasados.
Pero lo concreto es que las sedes de los dos parlamentos fueron incendiados, tomados principalmente por gente joven de esa generación que ya he mencionado, es decir, en su gran mayoría estudiantes universitarios y recién egresados de las universidades y también escolares de la escuela secundaria. El resultado ha sido hasta este momento 10 personas muertas y 20 desaparecidos. Ahora, ese aumento salarial a los parlamentarios está en gran parte aplicado por lo que se llama un subsidio de vivienda. Con este subsidio multiplica por 10 veces el sueldo mínimo que existe en muchas áreas, pero principalmente en Yakarta. Entonces, esto representa un aumento de 33%, que en total los parlamentarios estarían percibiendo unos $14,000 mensuales cada uno de ellos. Si tenemos en cuenta que el Congreso, el Parlamento indonesio está integrado por 580 miembros, entonces pueden imaginarse que esto genera una situación en la que se nota poco manejo político, ¿no? O tener una venda en los ojos. Hay regiones al interior de Indonesia donde los ingresos todavía son mucho menores. Entonces, tenemos que ver que además los parlamentarios están eximidos del pago del impuesto a la renta personal. Y esto, sumado a las acusaciones de corrupción, han generado esta revuelta que está hecha por jóvenes, ¿no? Y uno de los detonantes fue cuando la policía de élite o élite, intervino para poner orden en las manifestaciones, atropellaron a un joven repartidor que hacía lo que aquí en inglés se conoce como el delivery, y esto pasado por la televisión generó un aumento en esa violencia que ya se estaba generando ahí. Esto incrementó la furia de los manifestantes. Entonces atacaron, hicieron saqueos de viviendas de parlamentarios y de diferentes autoridades. Entre ellos, la casa del ministro de Economía fue completamente saqueada por las turbas, ¿no? El presidente de la República acusó a los manifestantes de ser terroristas y pidió a las Fuerzas Armadas y a la policía actuar con la mayor firmeza posible. Esto motivó que el presidente tuviera que cancelar un viaje que tenía previsto a la China. Y ya un poco más atenuada esta situación, pudo viajar a Beijing para unirse a las celebraciones que han tenido lugar ahí con motivo del 80 aniversario de la creación de las Naciones Unidas. Entonces, aquí los estudiantes en Indonesia siguen insistiendo en que hay todo un sistema para favorecer a las élites corruptas, a los militares, a la policía y a diversos grupos empresariales. Y acusan que el actual gobierno ha propiciado un favorecimiento no acorde con la situación económica que la mayoría del pueblo tiene, en beneficio de las Fuerzas Armadas.
Entonces aquí esa es la situación que a grandes rasgos se está viviendo en Indonesia. Correcto. Lo cierto, embajador, es que tanto Indonesia como Perú tenemos muchas coincidencias, ¿no? Usted hablaba de una economía, unas riquezas en Indonesia que también lo tiene Perú. Hay coincidencias económicas y sociales, nos parece, para su comentario, embajador, que creemos que también, por lo explicado, con sociedades fragmentadas, ¿no? Y a eso, si le agregamos el tema de la corrupción, está explicada la violencia de estos últimos días en Indonesia y por jóvenes. Entonces, ¿qué puede pasar en ese escenario en Indonesia y cómo es que puede repercutir no solamente en nuestro país, que también tiene problemas de corrupción, sociedades fragmentadas, una alta incidencia de criminalidad, sino de otros países, como usted bien señala, embajador, otros países de Latinoamérica que están en la misma o peor situación que nuestro país en estos temas de corrupción y de criminalidad, por nombrar solamente dos de los temas que parece que también tiene Indonesia, ¿no? Bueno, así es. Yo observo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Hay, estamos casi al borde de una guerra mundial, que a veces uno dice estamos a medio milímetro y otras veces retrocede. Pero tengo preocupación por eso y también en cuanto supe lo que estaba ocurriendo en Indonesia, me preocupó. Es un país por el que he vivido 5 años y medio y tengo un cariño muy especial, al igual que lo tengo en todos los lugares que yo he vivido, ¿no? Y con respecto a Nepal, que quisiera mencionar, aunque sea unos pocos minutos, ¿no? Y luego hacer si me lo permiten, hacer una comparación para ver los puntos de convergencia y los que yo veo en los que hay diferencias, ¿no? En el Nepal, hasta hace pocos años, existía una monarquía con un rey que, al igual que era el emperador del Japón, estaba considerado como Dios. Entonces ya pueden imaginarse todo ese contexto de mentalidad vigente en el Nepal. Como bien se señaló al inicio de esta disertación, el Nepal es un país más distante para nosotros, ¿no? Está ahí en los confines del Himalaya, pero también es un país que, después de haber derrocado a la monarquía, que debemos tener en consideración que era Dios, ¿no? Por lo menos para la mayoría de los nepaleses. Y su religión los lleva a tener también una diosa viviente, que es una niña en la cual ellos consideran que se aloja una diosa y va a vivir en el cuerpo de esa niña hasta que llega a la pubertad. Después, la diosa abandona por completo ese cuerpo y se va a encarnar en otra niña recién nacida. Bueno, menciono esto porque vale la pena por lo menos entender cuál es el contexto en el que se están produciendo estas expresiones colectivas de la sociedad nepalí. Al igual que en Indonesia, quien ha propiciado toda esta sublevación
esto es muy importante destacar, es también la misma generación de jóvenes estudiantes, recién graduados, escolares también. ¿Por qué razones? ¿No? Porque habiendo sido un país tan cerrado de una manera hermética prácticamente la comunicación, cuando la monarquía cae, pues se va juntando también la coincidencia de que las redes sociales y los medios informáticos y tecnológicos se van popularizando. Y llega un momento en que esto es una interpretación particular mía. Los miembros de la generación joven que tienen acceso a Internet, ¿no?, se enteran de muchas cosas pues, a través de los programas de YouTube, el Sistema X y todos esas grandes empresas que tienen un control enorme también y manejo de la información. Entonces es así como se va conociendo también un problema que es común al de Nepal y al de otros países, que es el de la corrupción. Y esto es lo que más caracteriza a esta sublevación que se ha producido principalmente en 3 ciudades de Nepal: Katmandú, Pokhara e Itabari. Posiblemente para muchos de los oyentes es primera vez que oyen estos nombres. Son ciudades relativamente pequeñas, tienen un nivel de vida bastante modesto comparado con el que puede tener América Latina, ¿no? Y en medio de esto, el actual gobierno decide aplicar una disposición del año 2023 dada por la Corte Suprema, por la cual se exigía que estas empresas tuviesen un representante legal en el país, cosa que no ha sido cumplido. Pero llega un momento en que cuando el gobierno decide acatar esa disposición de la Corte Suprema nepalí, genera una protesta de los estudiantes que han tenido y tienen un acceso al conocimiento que antes era prácticamente imposible por condiciones económicas y de tipo político también allá en el Nepal. Entonces, esta medida, que repito, ha hecho mucha incidencia a la cuestión de la corrupción en el Nepal, que no tengo elementos como para decir es mayor, abarca tales sectores, no cuento con esa información por el momento. Ahora, las consecuencias: ataques al parlamento, al local, fue incendiado completamente, las viviendas de funcionarios, ¿no? La policía arremetió con fuerza, con un saldo de 22 personas fallecidas y 400 heridos. Esto ha generado la dimisión del primer ministro y de 5 ministros. Y además, es curioso señalar que el ministro de Agricultura ha renunciado, pero responsabilizando íntegramente al gobierno por todo lo que está viviendo ese país en este momento. O sea, un miembro del mismo gabinete ministerial que estaba gobernando. La turba también atacó la residencia de un ex primer ministro, ¿no?, y su esposa, como resultado del incendio que se produjo de su vivienda, falleció completamente quemada, ¿no? Lo cierto es que el país se encuentra en ese momento en toque de queda. Y
en las Naciones Unidas ha habido una primera reacción por parte de Volker Türk, que es el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que ha invocado al diálogo entre las partes. Pero en este momento tenemos una situación muy complicada porque habiendo renunciado el primer ministro, que se ha insistido también mucho en que es uno de los elementos más poderosos que tiene el Partido Comunista nepalés. Entonces, aquí estamos en medio de un proceso que no podríamos decir va a ir hasta dónde o ya se está calmando o no. Tenemos una gran interrogante, pero hay una cuestión interesante. En los dos casos que estamos analizando hay un elemento común: la participación de la generación Z, de la gente más joven, de la gente que tiene una mentalidad muy distinta de la que pueden tener sus padres o abuelos. Y yo creo que esto también es una cuestión que debe ser tenida en cuenta en muchos países, aquí en el Perú también. La mayoría de la población peruana está conformada también por gente de la generación Z, de los cuales también hay muchos que se les conoce como los ninis, ¿no? Los ninis que ni trabajan ni estudian, ¿no? Que en este caso, bueno, pues hay una diferencia, porque en Nepal los que están protestando son los universitarios principalmente. Aquí no podríamos incluir a los llamados ninis, pero creo que lo que está ocurriendo en estos dos países debe ser analizado principalmente porque nuestra atención se concentra en América Latina y Europa principalmente, pero en África también está incidiendo bastante este problema que estamos analizando aquí. Totalmente. Entonces, que creo que la clase política peruana debería poner mucha atención en esto, ¿no? Y buscar alguna manera de corregir caminos también, porque lo que se está viviendo aquí en Perú es un caos político, jurídico y de todo tipo. Aparte de que de una manera parecida a la Indonesia, pero en otra escala, tenemos una economía pujante, ¿no? En la cual se está haciendo mención, pero también se requiere El tema social. así es, El así tema es. social es complicado y excelente esta parte final, embajador, luego de hacer toda esta explicación de las coincidencias que están ocurriendo tanto en Indonesia como en Nepal en el origen, porque lo que está ocurriendo la violencia, pues conclusiones ya, ¿no? De conclusiones de una serie de hechos que tienen que ver principalmente con la corrupción y que en el caso del Perú debe llevar a la reflexión a las autoridades, a los gobernantes actuales, pero también creemos, y quisiéramos el comentario, embajador, con la experiencia que tiene de conocer la idiosincrasia del pueblo indonesio, de las autoridades que van a asumir las riendas del Estado, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y subnacionales en el 2026. ¿Qué reflexión sobre esta situación en Indonesia que tiene tantas coincidencias y de Nepal con nuestro país y con la situación de los jóvenes? Bueno, mi reflexión es que naturalmente en un programa como este, que tenemos una duración muy limitada, pero también hay otros puntos que los estudiantes indonesios reclaman, que es por los servicios de salud, de educación, el acceso a los servicios públicos en general. Y eso también es un clamor general, ¿no? El derecho a la salud aquí en el Perú, pues
dista mucho de tener niveles de cierta aceptabilidad. Yo he sido relator del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y me encargaron precisamente de hacer un estudio sobre el derecho a la salud como derecho humano y es realmente pavoroso lo que estamos viendo, ¿no? Un paciente que cuenta con un seguro tenga que esperar 3, 4 o 5 meses para poder obtener una cita médica, ¿no? Y si se trata de una operación, también hay que esperar muchísimo y los servicios que están brindando en el campo de la salud, pues yo diría que son bastante modestos, ¿no? Estamos muy lejos de encontrar una armonía entre todo este avance, esta pujanza económica que no se puede negar ni ocultar. Tenemos una inflación prácticamente mínima. Y quizás en América Latina somos la economía más estable que puede tener, pero el avance de un país no se mide exclusivamente por los ingresos económicos que se puedan tener. Si esos ingresos económicos se quedan encuadrados en ciertos círculos, entonces podemos estar incubando pues situaciones que no van a ser favorables para nadie. Creo yo que esto es una cuestión que nos debe llamar a la reflexión. Cuando los jóvenes indonesios han protestado por el aumento a los ingresos económicos para los parlamentarios, ¿no? Aquí yo veo con sorpresa cómo se está redactando el reglamento para el próximo Parlamento peruano, ¿no? Donde ya se está viendo la retribución de carácter económico, ¿no? Que estaría bastante más aumentada. Entonces, todo esto tiene también una explicación. Hay muchos congresistas actuales que esperan ser elegidos para integrar el Senado, ¿no? O la Cámara de Diputados, pero creo que es necesario que todos los peruanos nos quitemos cierta venda de los ojos, porque hay también que aprender de la generación Z, mucho, pero también yo diría que hay, así como hay personas mayores que tienen una mentalidad de apertura, de progreso, también hay gente que parece, y yo digo aquí, gente de la generación Z, que parece que están viviendo todavía en el siglo XVIII, y eso lo hay, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar. Yo creo que diálogos como el que tenemos ahora para analizar la situación internacional deben ser necesariamente considerados por todos los que tienen aspiraciones políticas y también por todos los ciudadanos peruanos, porque el ejercicio de la democracia supone la participación de todos nosotros, no solamente a través de los representantes que vamos a elegir. Esta sería mi reflexión, estimado Néstor. Excelente esta parte final de reflexión que nos acerca a los pueblos, ¿no? Que acerca a las similitudes de las realidades sociales y políticas también, en este caso de Indonesia, de Nepal y de nuestro país, y esta reflexión final suya, embajador, que agradecemos para quienes aspiran a ser nuevos gobernantes el 2026. Vamos a estar atentos en todo caso a lo que esté ocurriendo tanto en Indonesia como en Nepal, principalmente Indonesia creo, para continuar haciendo los comentarios y vernos que esas son realidades en las que también nosotros estamos
inmersos como nación, como país, y las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Gracias, embajador, por esta participación, por este coloquio que nos lleva a centrarnos en el papel y el trabajo y la responsabilidad de los jóvenes, principalmente de los jóvenes, que son los grandes motores de los cambios en una sociedad. Gracias, embajador. Si hubiera algo más que comentar, adelante. Bueno, en todo este contexto que estamos hablando, ayer he visto por la televisión un programa que me sorprendió, un debate entre un joven abogado y un abogado veterano sobre la cuestión de la ley de amnistía, ¿no? Los argumentos que, diría yo, formulados por el abogado joven, que podríamos decir de la generación Z, eran contundentes, ¿no? Las respuestas, las que yo creo que el abogado veterano, por llamarlo así, fueron de una verdadera lucha, parecía un partido de ajedrez, en la cual yo creo que quien ganó ha sido el abogado más joven. Pero creo que se está olvidando en este debate que la madre del cordero, con esta ley de amnistía, es que el Perú está violando con esa ley la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Ahí es donde está claramente y de manera nítida cómo el Estado peruano está violando un tratado internacional. Y ojo, que también por otro lado se repite muchísimo que el Perú es un país respetuoso de los tratados internacionales. Creo que hay que hacer también una reflexión serena, porque no se trata de estar peleando desde el punto de vista académico, sino ver el futuro del país. Una ley de ese tipo puede alterar la paz social del país y echar a perder una imagen que el Perú tiene en el mundo exterior, que puede afectar también a las inversiones y a otro tipo de aspectos de carácter económico. Eso es lo que podría agregar con respecto a esta última invitación a que haga algún comentario. Excelente, embajador, que no hace sino ratificar la posición con respecto que tenemos, con respecto y que coincidimos y que tenemos, digo, con respecto a la ley de amnistía. Y ya estamos viendo cuál puede ser el futuro de esta norma. Gracias, embajador. Gracias, hasta cualquier momento, porque no solamente esperamos el momento del coloquio de los jueves, coloquio con Juan, como me dice producción, sino en cualquier momento su comentario, valioso comentario, es importante para nuestros televidentes y especialmente para los jóvenes. En realidad para todos, pero con mayor precisión para los jóvenes. Gracias, embajador. Buen día. Buenos días.